Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Y para esas mañanas frescas o noches frías, ¿qué te parece esta propuesta? Pues te invito a tejer en crochet esta divertida gorra en forma de osito para mitigar los efectos del clima. Comenzamos tejiendo la primera pieza en estambre color negro. Tejemos 5 cadenas y vamos a tejer 4 medios puntos sobre ellas, el primero en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Después un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta, son 4 puntos en total. Hago una cadena, doy vuelta y tejo nuevamente 4 puntos, un punto en cada punto. Hago una cadena, doy vuelta, tejo el primer punto, paso el siguiente sin tejer y tejo los dos últimos, un punto en cada punto. Aquí hicimos una disminución, llevábamos 4 y 4, en esta vuelta son 3 medios puntos. Hacemos una cadena, tejemos el primer medio punto y el último, pasamos el segundo sin tejer. Aquí tenemos 2 medios puntos. Una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en el último punto. Ahora vamos a hacer en el contorno, en medio punto también, una vuelta. Y en el primer punto hacemos 2 juntos. Después un punto en cada vuelta, porque estamos tejiendo en el costado, entonces va vuelta por vuelta. Y al llegar a la esquina, 2 medios puntos juntos. Después un punto en cada punto. Y al llegar a la esquina, nuevamente 2 medios puntos juntos. Estamos haciendo un aumento en cada uno de los ángulos. Después un punto en cada vuelta. Y cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer 2 vueltas más de un medio punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Terminamos estas 2 vueltas de medio punto, en total fueron 17 puntos en cada una. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vean la forma que tomó. Así les debe quedar. Continuamos tejiendo ahora en color amarillo. Vamos a hacer un anillo mágico, una cadena y dentro del anillo 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto. Iniciamos la segunda vuelta con una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada punto hasta completar 16 medios puntos. Terminando, hacemos otra vuelta de 16 medios puntos, un punto en cada punto también. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 4 y vamos a repetir el siguiente aumento, 2 medios puntos juntos en el primer punto y 2 medios puntos solos, uno en cada punto, 2 juntos, 1 y 1, hasta terminar la vuelta con 22 medios puntos. Esta vuelta la vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a tejer 2 vueltas más de un punto en cada punto, 22 medios puntos en cada vuelta. La siguiente vuelta se inicia con una cadena y va a ser una vuelta de disminución. Tejemos 2 medios puntos y pasamos uno sin tejer.
Tejemos 2 medios puntos, uno en cada punto, y pasamos el siguiente sin tejer. Como va a ir cerrando, hay que colocar la esfera adentro y continuamos tejiendo la vuelta con disminución. 2 medios puntos y pasamos uno sin tejer. Terminando, hacemos una vuelta de medio punto, un punto en cada punto. Vamos a cortar el hilo y vamos a dejar un tramo como de 30 centímetros para coser. Terminamos de tejer esta pieza, así debe quedar abierta para poderla coser después al gorro. Hay que hacer otra pieza igual. Estas serían las orejas. Continuamos tejiendo en color amarillo. Vamos a hacer un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo tejemos 6 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto. Hacemos una cadena y 2 medios puntos en cada punto en la segunda vuelta. Y un aumento al final. Entonces en esta vuelta nos quedaron 13 puntos. Hacemos una cadena y en esta tercera vuelta vamos a tejer 2 medios puntos juntos y un medio punto solo. Ese es el aumento que vamos a repetir. 2 medios puntos juntos, un medio punto solo, y al final de la vuelta vamos a aumentar un punto adicional. En esta vuelta nos debieron quedar 21 puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos juntos al principio y un aumento al final, o sea, 2 puntos juntos y un punto en cada punto. Y en total nos deben quedar 23 medios puntos. Observen que va cerrando un poco. En la siguiente vuelta vamos a repetir ese aumento, 2 juntos en el principio, 2 juntos en el final y un punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Hacemos una cadena y tejemos 2 medios puntos juntos en el primer punto. Después 2 medios puntos solos, un punto en cada punto. Y nuevamente 2 juntos y 2 solos. Y así hasta terminar la vuelta. Después de esta vuelta vamos a tejer 2 vueltas más de medio punto. Cerramos con un punto deslizado y dejamos unos 40 centímetros de hilo para coser. Así queda terminada esta pieza. Y antes de coser hay que colocarle media esfera para que le dé el volumen que se necesita. La siguiente pieza también se teje en estambre color amarillo. Hacemos un anillo mágico, una cadena y dentro del anillo vamos a tejer 10 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena y en esta vuelta vamos a tejer 2 medios puntos en cada uno de los puntos hasta terminar con 20 medios puntos. Cerramos la vuelta con punto deslizado y hacemos otra vuelta más de 20 medios puntos en total. Iniciemos con una cadena la vuelta número 4 y vamos a tejer
2 medios puntos juntos en cada uno de los puntos hasta terminar con 40 medios puntos en total. Y además de esta vuelta de 40 medios puntos, vamos a tejer 2 vueltas más de 40 puntos cada uno. Aquí ya tejimos las primeras 6 vueltas. La vuelta número 7 se inicia con una cadena y vamos a hacer también aumento. 2 medios puntos juntos en el primer punto y 2 medios puntos solos, uno en cada punto. 2 juntos, 1, 1, hasta terminar la vuelta con 54 puntos en total. Cerramos esta vuelta con punto deslizado y hacemos una más de 54 medios puntos. Después repetimos este aumento y en esa tercera vuelta nos van a quedar 72 puntos. Y de la vuelta número 10 a la vuelta número 31 vamos a tejer un punto en cada punto, 72 medios puntos en total en cada vuelta. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y cambiamos a color rojo. Colocamos el gancho en donde cerramos la última vuelta en color amarillo y ahí vamos a hacer una cadena. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos y 11 medios puntos solos hasta terminar la vuelta. 2 juntos, 11 solos hasta terminar. Nos deben de quedar 78 puntos. Esos 78 puntos los vamos a tejer por 14 vueltas. Rematamos, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y procedemos a armar. Sobre terciopelo sintético en color negro vamos a marcar tanto los ojos como las cejas. Y no necesitamos molde, solamente con una argolla plástica marcamos la mitad por fuera y lo mismo por dentro. Ya que están las dos líneas, lo que tenemos que hacer es una línea sesgada así, en este sentido, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Esta parte de aquí es lo que va a ser nuestro molde para las cejas. Y para los ojos, con cualquier ojito móvil ovalado del tamaño que se necesite, hay que marcar en el contorno y hacer 2 piezas iguales y nos deben quedar aproximadamente así. Colocamos esta pieza centrada en el gorro. Recuerden que ya trae dentro la media esfera. Aquí solamente pegamos con pegamento alrededor. Antes de pegar, doblamos esta pieza en la última vuelta hacia adentro para que le diera un poco de volumen, que levante un poquito. Después, para coser, solamente vamos a atravesar uno de los puntos de la gorra y uno de los puntos de la pieza que estamos cosiendo. En un punto sí y en uno no. Paso el siguiente y atravieso el otro, y así todo el contorno hasta terminar. De la misma forma se van a coser las orejas. ¿Quedaron cosidas ya las orejas? Solamente pegamos cejas, ojos y por último una puntada en la parte de abajo para formar la boca. Es estambre en color rojo. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo. Y nos vemos en el próximo video.